Bueno, a nosotros nos ha tocado hablar sobre el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio. Las empresas usan el análisis del punto de equilibrio, conocido también como análisis de costo, volumen y utilidad, para determinar el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los gastos y evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. El punto de equilibrio tiene cierta importancia. Citando las palabras de los autores Warren, Reif y Duquette, el punto de equilibrio es el nivel de operaciones donde los ingresos y gastos de una empresa son iguales. La importancia radica en el que el periodo adecuado de recuperación de la inversión no puede determinarse considerando la meta de maximización de la riqueza, porque no se basa en el descuento de los flujos de efectivo para determinar si estos incrementan el valor de la empresa. Los costos fijos. Nos dicen que los costos fijos son aquellos que la empresa debe pagar en un periodo determinado independientemente del volumen de ventas durante ese periodo que sea. Estos costos generalmente son contractuales. Por ejemplo, la renta, que es un costo fijo. Como los costos fijos no varían con las ventas, usualmente los medimos en relación con el tiempo. Otro ejemplo sería la renta, que suele medirse como una cantidad mensual. A ver, los costos variables. Los costos variables, también conocidos como coste variable, son aquellos costos que varían de acuerdo con la producción que se desarrolla de una empresa u organización. Esto quiere decir que también está con la cantidad de bienes o servicios que se estén produciendo. Cuando más produzca una organización, más costos variables debe pagar. Entre las principales características de los costos variables podemos destacar que son controlables a corto plazo, no dependen del tiempo, sino del volumen de unidades producidas, son promocionales a la actividad. La siguiente, por favor. Margen de contribución. Eh, el margen de contribución es el resultado de restar los costos variables al precio de la venta. Este excedente debe ser suficiente para cubrir tanto los costos fijos como la ganancia de utilidad esperada. El objetivo de calcular esta variable, tal como el propio nombre lo indica, es conocer cuánto producto determina a la estabilidad de una empresa en términos económicos. Bueno, a continuación voy a hablar un poco sobre los métodos del cálculo de un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel en el cual los ingresos son iguales a los egresos y por lo tanto no se genera ni utilidad ni pérdida en la operación. También nos permite determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas o el valor mínimo de las ventas para operar sin que haya pérdida. Por lo tanto, en el punto de equilibrio no hay ganancias ni beneficios económicos. Uno de los métodos es el método algebraico. Perdón. El enfoque algebraico del punto de equilibrio se determina de la siguiente forma, que X es igual al volumen de ventas de unidades, P es el precio de la venta de la unidad, F es el costo fijo de la operación por el periodo y V es costo variable de operaciones por la unidad. Por otra parte, tenemos el método gráfico. En el método gráfico se trazan las líneas de costo e ingresos totales para obtener su punto de intersección. Es en este punto donde los costos totales igualan los ingresos totales y se la domina punto de equilibrio. Como podemos ver en la imagen, tenemos en la parte de abajo la producción y en la columna de la izquierda las ventas y los costos. Al trazar la línea vemos que desde el punto por el lado izquierdo se considera pérdida. Luego tenemos del punto que se igualan las dos cantidades y si ya sobrepasa ese punto, se obtienen ganancias para la empresa.
que también se lo puede calcular, se lo puede determinar en el estado de resultados marginal. En este método se realiza la identificación de los ingresos, costos, también los gastos variables y fijos de un negocio o de un proyecto. Primero se saca la contribución marginal y al final en el estado de resultados debe quedar en cero para que sea un equilibrio. Bueno, y como último punto tenemos el ejercicio práctico, que es un cálculo del punto de equilibrio. Como podemos ver, en este ejercicio nos pide que calculemos el número de asientos de equilibrio vendidos en un solo vuelo redondo para el producto global. Y suponga que el producto global es de 20% de los boletos clase empresarial y 80% de los boletos clase turista. Listo. Lo primero que debemos hacer es sacar los costos fijos. Y en el enunciado dice que se supone que el combustible, los sueldos de la tripulación y la depreciación de la aeronave son fijos, sin importar el número de asientos para el vuelo redondo. Entonces sumamos estas tres cantidades y sacamos un total de 15,000 para el costo fijo. Luego procedemos a hacer un cuadro donde detallamos los productos unitarios, el precio de venta unitario y los costes variables, que esos datos nos dan en el enunciado. Y de ahí ponemos para cada uno que son 20% para la clase empresarial y 80% de la clase turista, que nos va a servir más luego. Luego tenemos que hacer los cálculos. 550 sería menos 50, quedaría 500. Por otro lado, el de la clase turista sería 290 menos 40, 250. Luego estos resultados nos sirven para cada número se lo debe multiplicar por el porcentaje. En el caso de la clase empresarial sería 550 por el 20%, así mismo, 50 por el 20%, y en la clase turista sería 290 por el 80% y 40 por el 80%. Y más abajo tenemos el cuadro de las cantidades que nos salen y estas cantidades nos sirven para realizar luego los cálculos del producto global. Luego tenemos el precio de venta G, que es 342, y se le resta el costo variable G, que sería 42. Y el resultado sería el margen de contribución, que es 300. Luego, en el punto de equilibrio unidades, cogemos dos cantidades, que es 15,000, es la primera cantidad que decíamos anteriormente del costo fijo, y luego el de 300, que es margen de contribución. Luego, dividiendo estas dos cantidades, nos sale como resultado 50 unidades, que son los 50 asientos totales que vendieron en ese vuelo. Luego tenemos la mezcla de ventas, donde se determina que en el vuelo redondo de clase empresarial se venden 10 asientos, que es del 20%, y en el vuelo redondo de clase turista son 40 asientos, que significan el 80%. Y en total tenemos 50. Entonces, en el literal B dice, ¿cuántos asientos de clase empresarial y de clase turista se venderían en el punto de equilibrio? Y tenemos que, realizando los cálculos, aplicando los conceptos de equilibrio, da como resultado una venta de 50 asientos en total, 10 asientos de clase empresarial y 40 asientos de clase turista. Gracias.